En este vídeo vamos a ver cómo ampliar el detalle de una tabla. Hasta ahora hemos visto cómo hacer drill downs y pasar parámetros a otros controles. Sin embargo, esta técnica nos va a permitir insertar más información en una fila, de manera que el usuario amplíe dicha información solo cuando lo considere oportuno. Existen dos formas de hacer esta ampliación. La primera es con un nuevo grid de datos y la segunda con un documento analítico. Vamos a ver cómo hacerlo. Bien, aquí tenemos nuestro documento analítico con un grid de datos con la información de los grupos, y lo que queremos es que cuando el usuario haga clic sobre uno de los grupos se le despliegue información. En el primer caso veremos cómo poner información de ventas de cada uno de los clientes de este grupo. Para ello venimos al grid, vamos a propiedades y en la sección detalle de las filas activaremos que se muestre el detalle de cada fila. Diremos que inicialmente no se expanda, aunque podría ser que se expandieran todos o solo el primero. Activaremos que solo se pueda ver una fila a la vez y el tipo de detalle elegiremos grid. Y ahora vamos a definir nuestro grid. Este grid es exactamente igual que el resto de los grids que sabemos ya definir. La única condición que ha de tener es que como parámetros de entrada tenemos que definir aquellos parámetros que queramos recibir para filtrar la información. En este caso filtraremos por el ejercicio, que es entero, el mes, que también es entero, y el código de grupo, que es string, perdón. Una vez definidos los tres parámetros, tenemos que asociarlos al grid del cual va a recibir la información. Siempre va a ser el grid original de grupos, y en los dos primeros casos vamos a seleccionar el parámetro que recibe y en el segundo seleccionaremos el código del grupo. Una vez tenemos hecho, ya podemos pasar a definir el origen de datos de nuestro control. Pues bien, una vez que tenemos definido las columnas, ya podemos ver el resultado. Comentar que lógicamente este nuevo grid que hemos creado, que se incluirá dentro del detalle de una de las líneas del grid, también puede incorporar su propio detalle, de manera que podemos hacer relaciones padre, hijo, nieto, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo queda. Y aquí tenemos el resumen para cada uno de ellos, la información detallada de sus clientes, y además se cierra el anterior siempre. La segunda opción, que es ampliar el detalle a partir de un documento analítico, también es muy sencilla de realizar. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos nuestro grid. Igualmente vamos a mostrar el detalle de cada fila. Dejaremos los mismos parámetros que la otra vez. Y en este caso dejaremos seleccionado que queremos hacer el detalle con un documento. Le asignaremos una altura que podemos calcular o que podemos decir nosotros, y seleccionamos el documento que nos interese, como por ejemplo el gráficos del grupo. Este documento tiene tres parámetros, por lo que deberemos asignarle los valores que ha de tomar para cada uno de ellos. Y de la misma manera que en el caso anterior, aquí obtendremos el documento seleccionado y en el año y el mes los parámetros recibidos. Y ya podemos ver cómo. En este caso vemos que cada vez que se amplía, en lugar de aparecer un grid, lo que nos aparece es un gráfico, dos gráficos en este caso, pero que en realidad es un documento analítico. Por lo tanto, aquí podríamos poner gráficos, podríamos poner tablas, indicadores de todo tipo que tengan que ver con la información que está ampliando el usuario.